Seguimos acompañándote en esta tarde y quizás vos del otro lado también te hiciste esta pregunta. ¿Qué son las LELIQs? ¿Se vuelve a hablar mucho acerca de esto, de por ahí de alguna manera desarmarlas o aminorar el impacto que estas tienen en la economía argentina? Y bueno, hemos invitado al ingeniero Felipe Biela, que además conoce muchísimo de estos temas, para que nos explique, ¿no?, qué es lo que se pretende hacer, cuáles son las ideas de este nuevo gobierno que todavía no asume, pero que ya va dejando algunos rastros, por lo menos, de la política económica que puede llegar a implementar. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Pero muy bien, muy contento de estar con vos y con tu público, con tu audiencia. Bueno, me alegra que sea así. ¿Qué pasa con esto que escuchamos mencionar mucho, que quizás en alguno de los debates presidenciales hemos estado googleando y no nos queda todavía claro como noción, porque efectivamente no son términos que habitualmente nosotros utilicemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mirá, básicamente es un instrumento de deuda, ¿no? LELIQs quiere decir letras de liquidez. Es una herramienta que usa el Banco Central, como las LETES, que son letras del Tesoro, o los BONEX, que son bonos externos, o las LEBAC, que son letras del Banco Central, ¿no? Ahora, la particularidad que tienen estas LELIQs, que son instrumentos de muy corto plazo y que usa el Banco Central para secar el mercado de pesos, ¿no? A tal punto que hoy, en este momento, tiene 22 billones de vencimientos de corto plazo. Ahora, ¿de dónde sale esa plata? Esto es lo importante. Sí. Esa plata es la de los ahorristas argentinos, son los plazos fijos de la gente. De manera tal que la gente va y pone su plazo fijo, recibe una tasa, hoy en este momento anda alrededor del 130%, lo que es la tasa nominal, pero la efectiva es mucho más alta, ¿no? Anda alrededor de 250. ¿Y qué es lo que ocurre con esa plata? Sin ningún tipo de esfuerzo ni nada, los bancos hacen esto. Agarran la plata de los ahorristas, se la dan al Banco Central y el Banco Central les da las LELIQs. Ahora, obviamente les paga una tasa mayor a la que cobran los ahorristas. O sea que sin ningún esfuerzo los bancos están ganando cifras archimillonarias. En vez de financiar a la producción, en vez de financiar al comerciante, al que quiere comprar un auto, al que quiere comprar una casa, lo cual se torna tremendamente imposible por la tasa que paga el Banco Central. ¿Y qué hace con esa plata el Banco Central? Financia el déficit fiscal, ¿no? En 3 palabras te digo más o menos cómo es el circuito. Ahora, ¿cuál es la gravedad de este problema? ¿Y por qué todos hablan de una bomba? Y yo creo que es una bomba nuclear, no solamente una bomba. Por eso hay que solucionarlo y rápidamente. Vos sabés que el circulante, lo que se llama la base monetaria, que es el circulante que hay en la economía argentina, son alrededor de 7 billones. ¿No? Todo el dinero que hay en la economía argentina, con la que funciona perfectamente, son 7 billones. Si se desarma mal ese fenómeno, pues ya es un fenómeno el tema de las LELIQs, y eso viene al mercado, se cuadruplica la cantidad de base monetaria. Esto es una cuestión muy simple. En economía, oferta y demanda. Ante una gran oferta y la misma demanda, ¿qué pasa? El precio cae. Que el precio caiga el peso implica una hiperinflación. Vos has escuchado hablar de la hiperinflación, tiene que ver con esto. Por eso es tan importante que las cosas se hagan bien, o sea, que ese dinero, arreglándose la situación de alguna manera, que después, si querés, te cuento cuáles son las ideas que yo veo que está llevando adelante el gobierno, pero si eso vuelve de golpe a la economía, lo que va a generar es que el dólar se vaya a 2.000 o a 3.000 y que todos los productos suban, porque va a haber una sobreoferta tremenda de pesos, ¿no? Es una situación muy preocupante. Entonces, esta es la bomba atómica que tenemos y que crece, Mabel, a una tasa de alrededor de 2 billones, 2,5 billones por mes. Claro, tremendo. ¿No? Ahora, ¿esto se crea en el gobierno de Mauricio Macri? Sí, esto es un instrumento que se creó allá por el 2018, 2017. Lo empezó a implementar Sturzenegger, que no sé si vos recuerdas, a partir de este instrumento trataron de secar la plaza para tratar de contener los precios, pero tenía otra dimensión, ¿no? Y había otras herramientas, no solamente las LELIQs. Estas fueron las que se popularizaron y las que usa principalmente el gobierno. Ahora muchos bancos no están renovando, ahora en la última solamente renovaron un 40% y el resto lo pusieron en pases. Los pases son de mucho más corto vencimiento, son por un día.
O sea, no es que retiraron la plata a los bancos y la pusieron al mercado. Lo transformaron en pases, ¿no? Que es como un plazo fijo que hace el banco por un día. Claro. O sea que están así esperando a ver qué pasa, ¿no? La verdad que es una situación que realmente hay que solucionarla rápidamente. ¿Por qué no lo pudo desactivar este gobierno? ¿Por qué no intentar, o no sé si intentaron hacerlo y por ahí no estábamos tan atentos a lo que Era imposible para este gobierno porque financiar, mirá, para remunerar el déficit fiscal o para cubrir el déficit fiscal vos tenés 2 o 3 herramientas. Una de ellas es tomar deuda. Bueno, sí. Toda esta deuda la tomó el gobierno con el sector de los ahorristas, porque esa es la realidad. O sea, claro, todos los argentinos le financiamos la fiesta, por decirlo de alguna manera, al gobierno, ¿no? Y ahora, para desarmarla, ¿qué es lo que podría haber hecho este gobierno? O tomar deuda de otro lado para canjearla, una deuda programada de más largo plazo, o bien emitir. Cualquiera de las soluciones que hubiera intentado este gobierno ante una situación de desconfianza y demás iba a ser imposible, porque lo que no ha hecho el gobierno de Massa, o el gobierno de Cristina, o de Alberto, como vos quieras, es poner en caja al Estado, o sea, terminar con el déficit fiscal, ¿no? El problema y por el que se genera esta tremenda circunstancia de que el Banco Central, pero muchísimo más, ¿no? Y en este último tramo de la campaña se ha gastado, vamos a saberlo en breve, pero yo estimo y estimaciones privadas hablan de entre 1,5 y 2 puntos del Producto Bruto Interno. Una cifra tremenda para tratar de ganar la elección, ¿no? Además de tratar de contribuir a la situación esta que se generó tremenda de la desvalorización de los salarios y de los ingresos de los argentinos, ¿no? Ahora, Felipe, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Algunos datos nosotros ya los hemos escuchado de las mismas declaraciones de Javier Milei, donde él dice, bueno, no se va a gastar más de lo que se ingresa, que parece algo correcto, pero también ha decidido, entre otras cuestiones, paralizar lo que es la obra pública, que nosotros sabemos que genera muchísimos puestos de trabajo, que motoriza muchísimas industrias y que efectivamente va a significar... Es la madre de toda la industria. Mucha gente pasándola mal. Sí. ¿Cómo se va a desarmar esto y también qué impactos puede llegar a tener en el corto y mediano plazo en nuestras economías personales? Porque acá también me imagino que del otro lado hay mucha inquietud, lo hablábamos hace unos días. ¿Qué pasa con el tema de los alquileres? ¿Cómo se han retraído muchas ofertas que existían en el mercado? Porque, bueno, hay una situación de inestabilidad permanente, de incertidumbre ante lo que son los cambios de gobierno, ¿no? Sobre todo con giros tan abismales. Claro. Mira, se está trabajando en un paquete de medidas que recién la vamos a conocer el 11 en profundidad. Sí, y la estamos vamos muy a poder... ansiosos. Estamos re ansiosos. Hace una semana y piquito ha sido la elección y ya queremos tener toda la... Y bueno, y desgraciadamente también muchos periodistas... dan datos que no son ciertos, ¿no? O que no son de fuentes correctas. Lo que yo te puedo decir es que los datos que tengo es que la obra pública financiada con fondos nacionales a través de acuerdos y demás, esa obra pública es la que se va a suspender. Por ejemplo, no se inició todavía, pero el caso de la terminal de Salta, donde hace 3 años firmaron un convenio que se iba a financiar y demás, bueno, esa obra no se va a hacer. Ahora, hay mucha otra obra que tiene un financiamiento que está garantizado por leyes como que yo te comentaba la otra vuelta, el Fondo Nacional de Vivienda, que se nutre del impuesto a los combustibles, la obra Renavab, que se nutren del impuesto país, para lo cual habría que modificar impuestos y no lo puede hacer un presidente solamente con voluntarismo. ¿Ni siquiera ¿no? con un DNU? Con un DNU tendría que tener una justificación de urgencia, porque es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Yo lo veo difícil que ese tipo de obras pueda eliminarla con un DNU, porque ese DNU después requiere de que se lo apruebe el Congreso. Claro. No es que lo hace y quedó, ¿no? Después requiere que una comisión especial y demás lo haga. De todas maneras, te digo lo siguiente. Mucha de la obra pública que existe es financiada por los municipios en sus partidas presupuestarias, porque también perciben impuestos y demás, y también es financiada por dinero de la provincia, que tiene garantizada la coparticipación a través de un mecanismo que tampoco se puede revertir, porque para revertir la coparticipación tendrían que estar de acuerdo todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, y eso es imposible. Más allá de que figuraba en este planteo de Javier Milei, en la propuesta estaba, ¿no? Eliminar la coparticipación, estaba así, con letra destacada. Muchas cosas de las que decía
me parece que no las explicitaban bien. No, no Ese estaban era un explicitadas. voluntarismo, como el tema de la educación, que lo hablábamos vos sabés, Sí, yo soy un tema de los defensor vouchers. de la educación pública, soy docente en la educación pública, hay que mejorarla, seguro, pero eliminarla. Las prestaciones es una médicas barbaridad. también decía Las que de la prestaciones salud médica médicas. se iban a pagar todas. Pensá vos que Nación solamente tiene injerencia en las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, ni siquiera Claro. de las universidades que son privadas, o sea, solamente en las universidades nacionales. En el resto no tiene ninguna injerencia, eso está Sí, garantizado. porque en las hace partidas muchos años presupuestarias. las instituciones Pasaron educativas a que la pertenecían provincia. a Nación terminaron pasando Por a eso que provincia. ahí, viste, me parece que no quiero creer que era por falta de conocimiento, quiero creer que no se explicitaron bien a esta instancia. Lo mismo pasa con la obra pública. Hay mucha obra pública financiada por la Nación que no se va a hacer. Ahora yo te digo, acá en Salta hubo muchas experiencias muy buenas de financiamiento en términos de lo que propone Milei en lo que es la participación pública-privada. Por ejemplo, la terminal de Salta, la que está actualmente, fue una iniciativa privada, que justamente fue de nuestra empresa. Ajá, Era no sé, vos sos muy joven, no te debes acordar lo que era la terminal antes, pero la verdad que era un mamarracho, ¿no? Entonces nosotros presentamos una iniciativa privada que la prevé la ley de contrataciones de la provincia y otras, o sea, está previsto, no es algo que lo inventó Milei ni mucho menos, ¿no? Pero, entonces esa iniciativa privada que nosotros llevamos adelante generó una licitación y otra empresa vino y propuso hacer algo mucho más importante que lo que nosotros proponíamos. Nosotros proponíamos hacer lo que se hizo ahora, o sea, remodelar la terminal y demás. Y esta otra empresa propuso además hacer un shopping al lado. Finalmente la ganaron ellos porque tenían una mejor propuesta y después nunca hicieron el shopping, ¿no? Pero bueno, también el acceso a Salta, la autopista también se hizo de la misma manera, con financiamiento de una empresa, o sea, estaba hecha solamente una trocha, la otra trocha se hizo a partir de una iniciativa privada, se licitó, se puso un peaje, o sea, hay que ver hasta qué punto. Lo que sí sabemos que el privado no va a financiar una obra en donde no haya rentabilidad. Nosotros cuando analizamos lo de la terminal teníamos las tasas de toque, o sea, cada vez que entra un colectivo paga una tasa, los alquileres de la confitería, los locales, los servicios que se le prestaban a las empresas en términos de que... ¿Y crees que esto va a transparentar más también? Porque, bueno, siempre se habla del tema de la corrupción ligada a la obra pública y efectivamente todos creemos que los recursos del Estado sean aprovechados por las personas, por la gente que va a hacer uso después de esa obra pública. Mira, ¿no? yo lo que creo que no es necesario privatizar, por decir de alguna manera, la obra pública para que haya transparencia. Para que haya transparencia. Lo que tenemos que tener son mecanismos de control adecuados, se tiene que hacer el proyecto ejecutivo adecuadamente. Nosotros esto entendemos mucho. Cuando vos tenés un buen proyecto ejecutivo, es difícil después que haya corrupción, pero tiene que nacer. Muchas obras se licitan con términos de referencia, entonces después eso se presta a que vengan enormes certificaciones para variaciones de costos que no están fundados adecuadamente y tiene que haber una connivencia entre el empresario y el funcionario, ¿no? Claro. Puede existir corrupción en la obra privada y sin duda que pasa. Sí. Por eso tienen mecanismos de control las empresas privadas para cuidar sus recursos. Bueno, en el Estado muchas veces no pasa, al revés, buscan tener la menor cantidad de controles, la menor cantidad de auditores independientes, porque fíjate, en el Estado, ahora en la municipalidad, nosotros hemos sido muy críticos, más allá del profesionalismo, la capacidad de los candidatos a la auditoría, pero son personas vinculadas a quienes van a controlar, Claro. Entonces nosotros eso creemos que es una herramienta fundamental para la transparencia. Personas idóneas, independientes y, por supuesto, los mecanismos del software. Las auditorías no tienen, lo dicen en los decretos, en las declaraciones que hacen, en el caso, por ejemplo, del municipio, no tienen las herramientas informáticas para llevar el control. Hoy vos imaginate con la cantidad de gastos al mismo momento, la cantidad de pagos que se hacen. Si vos no tenés herramientas para el control, para hacer un tablero y luego no tenés los presupuestos para auditar y nunca vas a llegar al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Crees que también con una mayor participación, ¿no? Que hayan más, digamos, más empresas que se postulen para llevar adelante la obra pública o cualquier otro tipo de contratación que decida hacer el Estado, se pueden llegar a transparentar esos montos? Porque yo recuerdo que en algún momento, no sé si Tucumán lo sigue haciendo, para compras que hacían de renovación, no sé, de mobiliario, de medicamentos y demás,
las licitaciones eran absolutamente abiertas, estaban publicadas en un sitio web donde sí. salían absolutamente todas las empresas que se presentaban y esto hacía que la competencia en precios realmente sea buena, ¿no? Mira, la competencia genera sin la más mínima duda la oportunidad de pagar un precio justo, ¿no? ¿Por qué te digo un precio justo? Porque muchas veces lo hemos visto nosotros, desgraciadamente en todo lo que fue la obra pública de hace tiempo, en donde estalló los hechos de corrupción de los cuadernos, la causa de los cuadernos, bueno, en muchos casos diferentes organismos, cámaras y demás, se reunían y acordaban, digamos, qué obras iban a hacer y quiénes, cómo se iban a presentar y demás. Entonces, la verdad que primero hay que tener un registro de las empresas, hay que tenerlas calificadas adecuadamente y después hay que generar licitaciones transparentes y lograr que participe la mayoría. Muchas empresas no se presentan porque después hay tremendos incumplimientos, no les pagan, porque si no sos amigo no te pagan, justamente buscan eso, ¿no? La verdad que nosotros tenemos que mirar los modelos que hay en otros países, en donde realmente se hace obra pública de calidad y a precios justos, ¿no? Porque en definitiva la pagamos nosotros. Por supuesto. Nosotros el gasoducto y todo lo que se le ocurre al gobierno nacional hacer, lo pagamos todos los salteños. Somos los que no recibimos la obra. Esa autopista maravillosa que hay en Córdoba, que hay en San... Todo se ha financiado con plata, entre otros los salteños. Y nosotros no tenemos no podemos hacer la autopista esta de la muerte, que está prometida hace más de 20 años y se inauguró ya no sé cuántas veces entre Metán y Rosario, entre Metán y Rosario de la Frontera, ¿no? Bueno, me consultan que si este desarme de las LELIQs no va a impactar directamente en la gente. Puede impactar, si no se hace bien puede impactar. Lo que está evaluando el gobierno, ¿y por qué lo incorporan a Caputo? Porque es una persona que, independientemente que te voy a decir en lo personal, hay algunas cosas que hizo que a mí no me gustaron en su momento cuando tuvo gestión en el Banco Central. Por ejemplo, este bono a 100 años que hizo a Argentina le cuesta un dineral, ¿viste? Pero bueno, era para ellos una manera de mostrar que Argentina tenía credibilidad del mundo, pero nos costó una torta de plata y nos sigue costando y nos va a costar durante 100 años. Vamos a pagar 10 veces la deuda o 20 veces la deuda que se ha tomado en ese momento. Pero la realidad que lo que quieren hacer es cambiar esa deuda que es de corto vencimiento, buscar un fondo internacional. Inclusive se habla de que podría participar el Fondo Monetario en esta operación y otros fondos para hacer como una compra, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda, de esta deuda, ¿no? ¿Esto qué es lo que va a generar? Que en definitiva va a haber los recursos para reintegrarle a los ahorristas sin la necesidad de tener que emitir, que es tremendo, ni defoltearlo como ocurrió en el Plan 89, no sé si te acuerdas del Plan Bonex 89, que se quedaron con la obra de la gente durante 10 años, ¿no? Y esto lo que va a generar es una baja considerable de la tasa también, porque la realidad es que si los ahorros de los argentinos no terminan yendo hacia la producción, a financiar emprendimiento, a financiar la vivienda, a financiar obras, no necesariamente obra pública, cualquier tipo de obra que en definitiva genera actividad económica, a financiar exportaciones. Vos sabés que las exportaciones se financian, también las importaciones, o sea, necesita financiamiento. Hoy eso no existe. Nadie puede hoy acceder a financiamiento que pueda pagar, ¿no? Porque a estas tasas es imposible. Entonces hay que esperar que se haga con mucho criterio, con mucha responsabilidad, este desarme de las LELIQs. Y es lo que va a permitir, como un paso posterior, desarmar lo que llaman los cepos cambiarios, o sea, tratar de ir a una unificación y a un valor de referencia del dólar que no es los 1000 y pico. El dólar no vale eso es un dólar de riesgo hoy, ¿no? Y vos fíjate, el contado contra liqui, que es el que se puede comprar en blanco, hoy está alrededor de 800 pesos. Y quizás tendría que bajar un poco más, porque cuando vos analizás los valores históricos del dólar y lo actualizás con inflación, te está dando más o menos entre 600 y 700. Pero claro, la desconfianza hace que todo vaya por las nubes, ¿no?
Por supuesto. Los que tienen plazos fijos y que ya han dejado su dinero a varios meses, que no llegan a extraerlo antes del 10 de diciembre, ¿pueden tener algún mínimo de tranquilidad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque hay algo que me parece que esta gestión que se inicia ha dejado claro que va a respetar la propiedad privada a rajatabla, ¿no? Cosa que no han hecho muchos Claro, otros. Que Cavallo, han dicho por una ejemplo. cosa, ¿no? Sí. Se puede acordar que decían el que puso peso, el que puso dólares, todos habían puesto dólares y se llevaron pesos, o sea, hicieron todo lo contrario. La verdad es que a mí me parece que sí pueden estar tranquilos, pero también te digo que van a tener que pensar en el corto plazo, dentro de 60 o 90 días, otra alternativa de inversión que quizás sea algún fondo, algún tipo de inversión en plazo fijo a otra tasa, y también en el corto plazo yo creo que van a volver operaciones de plazo fijo y ahorro en diferentes monedas, ¿no? Eso lo expresa los principales dirigentes de este gobierno en términos de economía, y o sea que vas a tener otra opción, y quiera Dios que esos ahorros de los argentinos vayan a donde tienen que ir, que es a financiar el desarrollo y el crecimiento de la Argentina y no a fondear el exceso de gasto público de los gobiernos. Por supuesto, bueno, esperemos que así sea, que sea un panorama más certero y con muchas más expectativas, ¿no?, para todos los argentinos, porque en definitiva lo que queremos es que las gestiones que vengan de aquí en más nos conduzcan a otro lugar, ¿no? Un lugar donde tengamos crecimiento, desarrollo y bueno, todo lo que nos merecemos también como nación. Felipe, muchísimas gracias. Todo lo contrario, gracias a vos. Que tengas una hermosa tarde, pausa, quédate ahí, ya volvemos.